hubo papás que me apoyaron dentro de la idea, que apoyaron sobre todo a sus hijos, porque sabían que era evaluación. Llegaron papás conmigo, gracias, porque mi hijo está emocionado. Gracias porque lo estás evaluando de una manera diferente. Gracias porque lo pusiste a trabajar en serio. La verdad es que estudiar historia, al igual que cualquier carrera, el secreto o la receta es la pasión. Yo no sabía de fiestas, yo no sabía de novios, yo no sabía de ese tipo de cosas, a pesar de que se dio el noviecillo por ahí de la secundaria. Ya sabes, esos amores que dices, no me dejes, por favor. Fíjate que los maestros, a los niños que eran zurdos, les amarraban su manita atrás de la espalda y los obligaban literalmente a escribir con la mano derecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Maestros. Y bueno, los quiero invitar a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, que se suscriban al canal. Y hoy, bueno, vamos a tener una historia con una maestra que es historiadora, muy interesante. La verdad es que nos ha contado un par de anécdotas pues graciosas, otras que bueno, vamos a ir aprendiendo de todo esto. Y bueno, también antes les quería comentar que por acá estamos estrenando tazas para hacer un poco de publicidad no pagada para nuestras amigas de H Creativas. Por acá las vamos a etiquetar y que la verdad es que hacen cosas muy interesantes. Y bueno, también tratamos de que compartir, ¿no?, las cosas que pues por acá hacen otros compañeros y que pues el sol sale para todos, ¿no? Creo que pues a todos nos puede ir bien de alguna forma. Y bueno, pues estas chicas hacen unas cosas increíbles con diferentes diseños. No nos están pagando esta publicidad, pero por acá vamos a poner sus redes sociales para que también las puedan seguir. Y bueno, vamos a dar pie a esta entrevista porque tenemos un montón de cosas por comentar y creo que pues, nos vamos a llevar un tiempecino. Sí. Bienvenida. Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Pues un poco la dinámica del canal pues es pues que cuentes un poco tu historia, ¿no? Esa parte de un poco de que eras niña hasta que llegas a tomar esa decisión de qué estudiar y que nos cuentes un poco el cómo llegaste a dar clases, ¿no? Oh, excelente, pues mira, mi nombre completo, hola a todos, buenas tardes. Para mí es un gusto y un placer estar en esta entrevista. Mi nombre completo es Arely Marisol Montes de Oca Chávez. Nací un 2 de febrero de 1988 en la Ciudad de México, en el muy maravilloso y respetado México Tacuba, en la colonia México Tacuba, en la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, soy totalmente chilanga, vengo de allá y pues yo llegué aquí al Estado de México a los 3 años. Mi familia, o más bien mi mamá, vengo de una familia de mujeres, de un matriarcado. Mi mamá y mi abuela fueron los pilares de esa familia y entonces pues mi mamá fue médico casi por 40 años y decidió mudarse del Distrito Federal al Estado de México. Llegamos literalmente a una colonia que se llama Bosques de Iztacala, una ampliación en el Estado de México. Está ahí en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Oh. Y fíjate que cuando llegamos allá, llegamos a un lugar que era una colonia que iba empezando. Y ya sabes, ¿no? Una colonia que va empezando. Y pues obviamente la historia. Érase una vez hace muchos años. En esta historia, esta colonia que iba empezando, pues tenía una casita aquí y otra acá y otra allá. Y llegamos sin agua, sin luz, sin pavimento. Literalmente a ser como de las primeras familias que llegaron ahí. Yo llegué muy pequeña, llegué a los 3 años. Vengo de una familia de 4 mujeres más esta personita, éramos 5 mujeres. ¿Y esas 5 mujeres que son tu mamá, tus hermanas? O... Mi mamá, mi hermana, su hermana de mi mamá, mi tía, mi abuela y yo. Ay, pues todas diferentes generaciones, ¿eh? Somos una variedad de generación. La verdad es que mi hermana y yo nos llevamos 10 años de ventaja. O sea, mi hermana es más grande que yo por 10 años. Imagínate nada más esto, ¿no? Sí. Es un mundo, literal es un mundo.
¿Y qué recuerdas de esos primeros años acá en Atizapán? Pues mira, ¿qué recuerdo? Hay cosas en las cuales una vez me caí en una zanja. Te lo juro. Cuando recién empezaba la colonia, pues obviamente el drenaje, no había drenaje, la gente como que iba haciendo sus hoyos para meter los tubos de drenaje, ya sabes, esos grandotototes, donde literalmente son de concreto así, que se lleva la gente y se roba no sé para qué, pero la gente se los robaba. Entonces, un día, yo no me fijé, iba yo caminando y nada más dijeron, ¡órale! Yo nada más fui a dar al suelo. Yo me acuerdo que me caí en un hoyo de drenaje. Me tocó ver cómo empezaron los procesos de pavimentación, que la gente tenía que ir a procesar todo en el municipio para que el municipio les diera el permiso de pavimentar y darles el material para pavimentar. Y ponían la mano, ¿no? De obra las colonias. Ajá. En algunos casos la gente pavimentaba ella. O sea, le hacían de chalán, maestro, albañil, mídale, cómo no. Y en otros casos contrataban quien les hiciera las losetas, bueno, las banquetas y las losas, ¿no? Pero curiosamente la gente, todo ese tipo de cosas a veces se nos olvidan. Y yo tengo como recuerdos vivos de eso. Cuando iba empezando a ver cómo iban pavimentando, era muy chistoso. Porque había gente que tardó como 5 o 6 años en pavimentar y el municipio le seguía dando material. Tengo un tío, es un tío político, que vive a un lado de la casa de mi mamá. Bueno, donde vivía yo con mi mamá. Pues como 5 o 6 veces le dieron material para las dichosas banquetas. Adivina dónde se fue el material, no te quiero decir. Adivina dónde está. Y pues en tu casa, ¿no? Entonces, la gente se volaba el material que les daba el municipio. Se les rompían las losas. No. Y me acuerdo que también en otra ocasión, cuando estaban empezando a pavimentar, iba yo corriendo, la calle era así como empinadita, y entonces me tropiezo y volé, literalmente fue así de volé, no, acabé yo. Mi mamá estaba muerta de miedo y de susto, y yo con una cara de, ya volé, ya ni modo. No, te traía yo aquí raspadas las manos, la nariz, las rodillas, no, era ya una desgracia. Pero son cosas que te quedan como en el recuerdo, son recuerdos entre chistosos, medio trágicos en el momento, pero también son vivencias, ¿no? Y es parte de ser niño, ¿no? O sea, el caerte, el que te raspes, o sea, pues estás corriendo, estás disfrutando pues, de este momento, ¿no? Claro, obviamente. Entonces, pues sí, son vivencias que tuve del vivir allá, del estar ahí en esa colonia. El kinder y la primaria, de hecho, pues están técnicamente conectados por una barda, están juntitos. No pertenecen al mismo dueño ni nada, son un kinder de pública y una escuela primaria pública. Entonces, pues cuando yo entré al kinder allá, pues estaba yo de 4 años, tenía yo como 4 años. Y todavía me acuerdo que cuando yo estaba yo en el kinder, pues las maestras te cargan y ¡ay, qué bonita niña! Y ¡ay, qué bonito que hace esto! Y ¡ay, que no sé qué! Y hay cada mamá que ahora yo lo veo, ¿no? Como docente, que hay papás que no les gusta que otro niño como que opaque al suyo y traen como esos temas. Yo lo veo como esta parte de es que ¿por qué yo no hice esto de niño? Y entonces, ¿por qué este chamaco sí? Como que traen el trauma. No sé. Pero, ¿sabes? Yo traía como esa onda de que mi mamá me decía, si a ti te hablan, saludas. Y si te dices gracias. Y mi mamá era así. Entonces, como mi mamá era así, pues la hija le aprendió, ¿no? Y la abuela, pues también. Mi abuela era quien me tenía más en casa. Entonces, era mi contacto directo en muchas cosas, porque mi mamá trabajaba. Y
pues obviamente yo crecí muy pegada, muy arraigada con mi abuelita, con la hermana de mi mamá, que era mi tía, y mi hermana pues andaba en sus ondas. Entonces pues yo no entendía, ¿no? Y aparte pues 10 años de diferencia, pues sí, es un proceso diferente, ¿no? Entre tu hermana y tú, ¿no? Exactamente, y de hecho pues un tiempo mi hermana pues no estuvo en casa, entonces fíjate que hay lapsos de mi vida que son así como si hubiera sido como un abrir y cerrar de ojos, porque hay cosas que yo no recuerdo, ¿no? Y dicen, bueno, es que tu hermana estuvo viviendo en el Distrito Federal unos años, y yo así de, ¿en qué momento pasó eso, Willis? ¿Quién me platicó? ¿Quién sabe, no? Yo dije, bueno, lo dejo en duda, por si ya. Yo no sé. Pero con quien tuve más contacto fue con mi abuelita. Entonces mi abuelita iba por mí al kinder. Me llevaba a la escuela, me preparaba el desayuno. Era mi contacto, mi enlace más fuerte. Mi mamá sí iba por mí a la escuela y todo, pero a veces no le daba tiempo porque tenía que trabajar. Y los abuelitos son súper consentidores, ¿no? Sí, la verdad es que mi abuelita, no puedo quejarme, fue una abuelita que tanto tenía mano dura, porque era una mujer que muy joven enviudó y se quedó con 3 hijos. Y tuvo que ser mamá y papá al mismo tiempo para esos 3 hijos. Uno de sus hijos, pues mi tía tenía epilepsia, era una persona que tenía una enfermedad que para el tiempo en el cual mi abuelita o mis abuelos les dan el diagnóstico de mi tía, en ese momento para ellos fue como un shock, porque primero no sabían qué era, en segunda decían que una persona enferma la tenían que tener encerrada, en tercera mi tía era zurda. Entonces en la escuela, a veces las escuelas tenían este método de que la letra con sangre entra, ¿no? Ahora ya no, eso ya no lo hacemos. Porque si no, la SEP nos dice algo. ¡Hola, CNDH! Entonces, la verdad es que en aquellos tiempos, cuando mis abuelos estaban jóvenes, la educación era como, no sé, el maestro sí tenía como esta parte de dominio y control, pero era si usted dice algo, le toca tabla. Si usted se enoja, le toca tabla. Y los chamacos le tenían miedo al maestro, más que tenerle un respeto. Era como esa parte de, no, el maestro me pega. No, me pega maestro. Entonces, pues imagínate, ¿no? A los zurdos en las escuelas, y esto yo lo estuve viendo porque pues también la historia de la educación tiene mucho que ver con el antecedente de lo que tenemos actualmente. Entonces, haciendo una revisión, dentro de la historia de la educación, fíjate que los maestros, a los niños que eran zurdos, les amarraban su manita atrás de la espalda y los obligaban literalmente a escribir con la mano derecha. Tenían que ser diestros. Entonces mi tía, muy, muy conscientemente, y también fue ¿por qué voy a escribir con la mano derecha? Era muy calzonuda la señora. Escribía con la mano derecha y con la mano izquierda. Ella era ambidiestra. Y resulta que el hermano de mi mamá también es ambidiestro. O sea, mi mamá es la única diestra de los 3. Y los 2 son zurdos. Entonces, tenía 2 hermanos zurdos que les amarraban las manitas atrás de la espalda a los maestros. Y pobre del chamaco que le dijera a la mamá, porque le iba como en feria en la escuela. Y aparte de eso, los papás eran el maestro es quien tiene la batuta. A ti te tocó convivir con toda esa parte, ¿no? O sea, por un lado, tu abuelita que pues te cuidaba, tu tía que estaba contigo, tu mamá que estaba trabajando, me imagino. O sea, era como un núcleo familiar, como dices, un poco de puras mujeres, pero en contextos pues bien complicados, o sea, o diferentes al menos, ¿no? Súper ecléctico, hiper ecléctico. Ahora lo veo como adulto. La verdad es que fue un multiuniverso. Ahora lo pienso y sí fue un multiuniverso. Y, o sea, ¿tú viviste ahí todo el tiempo en Atizapán? Fíjate que yo viví en Atizapán hasta los 20...
25 años, 27 años. Yo me salí de allá a los 27 años. Ok. Porque, ya sabes, se da el conoces al amor. Y entonces en ese instante, por cierto, ¡hola! En ese momento yo, cuando entré a Acatlán, cuando empecé en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la cual soy egresada, orgullosamente Puma, al 100%. Yo todavía vivía allá. Yo entré a Acatlán en el 2008, culminé en 2012 la licenciatura en Historia dentro de la FES. Pero antes de llegar a esta parte, cuéntanos un poco porque tú eres egresada también del CCH. Sí. O sea, tú sí puedes decir que eres Puma pues, desde la cuna, Hasta ¿no? el tuétano. Cuéntanos un poco esa parte del CCH. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo sentiste? Pues mira, fíjate que cuando yo hice el examen de admisión para el CCH, a mí me tocó hacerlo allá por el sur de la Ciudad de México, cerca del Tecnológico de Monterrey. Oh, súper lejos. Del ¿no? TEC de Ciudad de México. Ya sabes cómo eran las sedes, ¿no? Entonces me toca un sábado en la tarde y me acuerdo perfecto que me llevó el hermano de mi mamá justamente. Me llevaron a hacer el examen, entré y voy viendo la bola de chamacos igual que yo, unos súper nerviosos y yo así dije, chin, casi no estudié, pero sí puedo con esto, estoy lista, a ver si le entiendo. No sé, traía como muchas cosas en la cabeza y a la hora, creo que si no mal recuerdo eran 3 horas de examen, ¿no? Y a la hora va saliendo el primero y todo el mundo por acá la victoriada y yo así de, ¡órale! ¿Quién llegó? Ya salió el primero y todos, salió el primero, no inventen. Y yo así de, ya salió el primero, ya me voy. O sea, mi cabeza como hizo como el clásico merazo, ¡oh! Tú te quedas, yo me largo. Y literalmente mi cabeza se fue. Y dije, no hay bronca, ¿no? Y ya, empecé a terminar mi examen, fue casi de las últimas. No me importó salir casi hasta el final. Me valió. En agosto nos entregan los resultados, finales de julio, agosto. Y voy viendo, CCH Naucalpan, primer turno. Dije, caray, no, pues sí me quedé. Me acuerdo que los que hicieron el examen y sacaron el mejor puntaje y demás, les hicieron desayuno y yo ahí dije, bueno, todos nos sentimos orgullosos de entrar, ¿no? Entonces, ¿por qué nos excluyen a unos y a otros para la foto, ¿no? Lo bonito, lo nice. Pero pues todos entramos, entonces al final de cuentas, ¿por qué no nos mandaron llamar a todos al mismo tiempo? Hubiera estado padre, ¿no? Sí, claro. Entonces dices, bueno, yo llegué al CCH y el primer día me fue a dejar mi mamá a la escuela. El clásico, ¡mija! ¡No te vayan a hacer algo! Y los porros, y si te quitan la lana, y esconde tu dinero, y el transporte. La primera vez que fui al CCH me perdí. Yo me fui al CCH a Azcapotzalco. De hecho. Te quedaba más cerca, ¿no? No, para nada. Entonces, la primera vez que yo me fui en transporte público sola, me perdí y me fui a CCH a Azcapotzalco. Recuerdo que me puse súper nerviosa. Yo decía, ¿dónde estoy? Ya me perdí, me van a mandar llamar en el Locatel. Ya me he hecho yo la historia aquí, ¿no? Aquí por acá. Y dije, mi mamá, no, yo andaba, pero sí. Dije, bueno, llegué a la escuela, me entregaron la credencial. Que la que te entregan la primera es la de la biblioteca. Y ya sabes la amabilidad burocrática, ¿no? Sí, la UNAM se caracteriza por sí. eso. Hola a todos, por cierto. Entonces, me entregan la credencial y ¿qué quieren? ¿Sabes tu número de cuenta? Y yo así de, bueno, sí me lo sé. Porque aparte, cuando ya te entregan los resultados, ya sabes, ¿no? Te dicen, vas a tener que ir a Avenida del Imán y no sé qué. Y en esa ocasión también fue mi mamá, pero fue con mi hermano. Y entonces llegamos a Avenida del Imán. Y ya sabes, la fila, ¿no? La filota que recorre así y da la vuelta. Fórmate y
le empiezan a decir a mi mamá, no, usted no puede entrar. ¿Pero por qué si es mi hija? Pues porque usted no entra ella sola. Es el interesado. ¿O usted va a estudiar? No, yo no. Ah, pues entonces dele chance, o sea, quítese. La dejaron en la reja a mi mamá y el policía así con una cara de, oiga, señora, por favor. Mi hermana carcajeada viendo a mi mamá así, es que es mi bebé. Y yo así con una cara de mi mamá de, ay, ya, bájale, por favor, ya me voy. Me meten y ya sabes, las casas donde tienes que ir a pagar y todo esto en cajas. Y habilitan una parte donde nos estaban entregando las cartas de asignación. Y entonces iba un cuate delante de mí y yo iba atrás. Y nos dicen, ¡fírmale! No sé firmar. ¡Invéntala! Ese es tu problema. No, ya sabes, ¿no? Y el otro cuate, ¿y si no tengo firma? Pues es tu bronca, y invéntala y toda esa firma la tienes que hacer siempre. Ya, sácate. El que sigue, o sea, fue así como que fun. Como si estuvieran repartiendo tacos en domingos. Y sin piña, Paco. Entonces, llegó el primer día al CCH y yo veía una escuela totototototota, ¿no? Yo decía, ¡guárale! Es mi escuelota. Pero aparte 7 de la mañana, no era de Dios. Y yo venía de tomar clases en secundaria en la tarde. Entonces, yo me acostumbré al turno vespertino. Y yo le dije a mi mamá, oye, ¿y si cambio de turno y me voy en la tarde? ¡No! En la tarde no. Fue como si le hubieran dicho que me iba yo a ir a la guerra o algo así, no sé. Y total que me quedé en la mañana. Y pues yo nunca fui como una persona como de muchos amigos, ¿sabes? Precisamente porque era la niña que se aplicaba en la escuela, la niña que si le contestaba al maestro feo, la mamá salía la chancla voladora. Qué bueno que mi mamá nunca va a ver esto jamás en la vida, porque si no ya estuviera atacada. Entonces, fue una niña de tienes que llegar, sentarte, obedecer y no decir nada. Y era algo que te decían los papás acerca del maestro. O sea, tú eras muy seria en el bachillerato, en el CCH. Sí. Fíjate que lo introvertido lo tuve en CCH y en la secundaria. Porque siempre fui la niña de, y es que porque tú hablas bien y ya sabes, siempre te hacen como el feíto si te pones a hacer lo que te toca, ¿no? Y entonces yo llegué con esa parte de la escuela y la inseguridad, ya sabes, ves otras niñas más desarrolladas que tú y dices, no, pues yo no, ni nada que ver, ¿no? ¿Qué es eso? Y ves niñas más grandes y te das cuenta que es un mundo totalmente distinto. Sí, pero el CCH en general es un ambiente escolar pues súper diverso, ¿no? O sea, puedes encontrar chicos de todos lados, de todas las clases sociales, todos los tipos de pensamientos. Y no vienes acostumbrado de eso, por lo menos yo no. Entonces, yo no venía acostumbrada de nada de eso. La escuela secundaria donde yo estaba era un lugar muy pequeñito. De hecho, la escuela se llama José Vasconcelos, que está ahí en Villas de la Hacienda, en Atizapán de Zaragoza. Ya la promo está hecha. Entonces, yo venía de una escuela muy pequeña, turno vespertino. Sí había gente más grande que yo en el turno de la tarde, pero también me tocó convivir o tener contacto no tan cercano, pero sí más o menos con el CONALEP, que está ahí en Villas de la Hacienda. Entonces a veces los del CONA iban a la escuela por otros compañeros de ahí de la secundaria. Y pues ya sabes, ¿no? Cuando entras a la prepa como que te deschongas, como que te liberas, como que dices, yo soy niño grande, ¿me entiendes? Entonces yo veía compañeros que ya tomaban, ya fumaban. Y yo jugaba muñecas. Yo jugaba básquetbol cuando estaba chica. Me gustaba mucho y me sigue gustando el básquetbol. Yo no sabía de fiestas. Yo no sabía de novios. Yo no sabía de ese tipo de cosas. A pesar de que se dio el noviecillo por ahí de la secundaria.
Ya sabes, esos amores que dices, no me dejas, por favor. Pero bueno. Pero fíjate que en el momento en el cual se da todo esto, yo entro a un mundo totalmente distinto y así yo de, ¿qué es esto, no? Para mí fue como un cambio muy fuerte y un shock. Entonces, hubo muchas cosas que de la prepa, sinceramente, no me acuerdo. Por el simple hecho de que traía como mucho caos en ese momento en mi vida. Era un caos, y un caos muy feo. Mi mamá estaba muy molesta porque yo había entrado al CCH. Ella no quería que yo estuviera en CCH. Ella quería que yo estuviera en el Politécnico. Oh. Mi mamá era egresada del Politécnico. Ella estuvo en Boca. Es que luego los padres quieren que a veces repitan las mismas cosas que ellos hacen, ¿no? Esa es la misma parte que viene aunado con lo de las escuelas o la mentalidad en la cuestión de la educación. Ya sabes, ¿no? La educación clásica en las familias. Si el papá era abogado, el hijo varón tenía que ser abogado. Y tenía que tener la línea de la familia, ¿no? Abogado junior, junior del junior del junior del junior. Y como también llevar esta parte del nombre, ¿no? Por favor, arraiga el nombre de la familia. Entonces, pues resulta que mi mamá quería que fuera yo médico. Mi hermana es médico veterinario. Ella es egresada de Campo 4, de Xala. Y cuando yo le digo, oye, es que, ¿qué crees? ¿Que quiero CCH? Fue así como un, te vas, desterrada, no me importa. Mi mamá me dejó de hablar cuando empecé con el trámite de admisión para la prepa, como unos 3 meses. Órale, qué fuerte. Fui desheredada 3 meses de mi familia por querer estudiar en CCH. Y dije, pues es que yo no me veo honestamente como en otro lado. No me veía yo en Boca. Y después, pues, como que mi mamá le agarró el modo. Nunca le gustó. No lo encantó. Sin embargo, fue una etapa como con muchas cosas en mi entorno social, en mi entorno familiar. Y sinceramente, muchas veces en las cuales me han dicho excompañeros del CCH, oye, es que yo sí te vi, que no sé qué. Chido, yo no me acuerdo de ti. ¿Quién eres? O sea, como que esa etapa del CCH medio la pasaste de noche. Exactamente. ¿Sabes hasta cuándo me acuerdo? Cuando estábamos como en 5º semestre del CCH. Ya casi por terminar, ¿no? Sí, 4º, 5º semestre es ahí donde como que tengo más memoria por amigos, que hice amigas. Y precisamente en esta parte con ellos fue de que una vez, y yo sé que esto no lo va a ver nadie de mi familia, ¡qué bueno! Una vez me llevaron una amiga a los remos. Fue la primera vez que yo tomé cerveza. Bueno, cabe aclarar que los remedios son como... es un santuario a la Virgen. ¿De los remedios? De los remedios, pero justo atrás de la iglesia hay una serie de muchas cantinas, que yo creo que es la parte que dices. Es como la parte clandestina u oscura de este lugar donde... Era una chica que era mayor que yo. Cabe aclarar y mencionar que esa amiguita la conocí por una clase que teníamos en común. Y me dijo, oye, ¿me acompañas a los remos? Y yo así de, ¿y eso qué es tú? Tú camina y no preguntes. Vamos a ir a comer. Me llevó a engaños. Y yo dije, vamos. Y ahí voy, ¿no? Y de repente agarra y me sirven una tacita de cerveza. Y yo le dije, no, mi mamá me va a matar. Yo ya me veía en la cárcel, en los separos, hablándole a mi mamá. Literalmente yo me había hecho una película. Y creo que todos los adolescentes, cuando son adolescentes, traen como este rollito. Yo me he dado cuenta con mis alumnos. No, maestra, ya traen aquí la película. Literalmente hasta el desenlace. Y todo vendido a Netflix como no y a medio mundo, ¿no? Entonces me di cuenta que me habían llevado, me la tomo y pues yo dije, guácala, ¿qué es esto? Cerveza, ¿nunca la has probado? Y yo así de, no.
pues ¿de dónde vienes? ¿De Marte? Le dije, no vengo de Marte, pero mi mamá no me permitiría hacer esto. Yo nunca he salido a fiestas. ¿Cómo es posible? Pues no. Y pues debido a esa situación en el CCH, pues tampoco no era muy sociable, ¿no? Porque muchos de los compañeros pues se iban de fiesta y era algo muy común. Y es algo que sí sucede, sí pasa, porque estamos en una etapa de experimentación y una vivencia. ¿Por qué? Porque te estás empezando a colocar en el mundo adulto. Sí. Y es muchas veces que como adultos no lo vemos. Es que yo no hice nada de eso. Ay, ya, no inventes. No, pero también está bien, o sea, de adolescentes que cada quien vaya a su ritmo, ¿no? Y con las cosas que quiera hacer, ¿no? O sea, entiendo que uno a lo mejor de adolescente pues hace ese tipo de cosas, ¿no? Como ciertas discriminaciones. Ay, no quieres tomar, pues apártate, ¿no? Pero pues cada quien, ¿no? O sea, no es forzoso que tengas que hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, para los que nos vean, pues que sepan que, o sea, que es natural que lo hagas o que no lo hagas, ¿no? Los si procesos, decisión, ¿no? Los procesos son de cada persona y cada persona vive a un ritmo. Y muchas ocasiones la presión social hace que el chico o la chica tome ciertas decisiones por no sentirse fuera del entorno. Pero no es algo que sea forzoso, porque cada persona toma la decisión de... Yo en ese momento yo no tenía la decisión ni la cabeza ni el tiempo para poder decir el novio, la fiesta, porque aparte de todo, en mi casa, mi mamá era un te quiero a tal hora y era a tal hora y punto, ¿no? Y yo no podía decirle a mi mamá, ay no, yo no vengo, no... Me iban, me buscaba y inmediatamente me daban, pero para saber quién era y de dónde había ido, ¿no? Entonces, en el CCH yo empecé a tener recuerdos más fuertes cuando estaba yo en cuarto a sexto semestre. Cuando yo estaba en el CCH también empecé a tomar la decisión, y desde que salí de la secundaria, de entrar a la carrera de arqueología. Yo quería ser arqueóloga realmente. Entonces yo tenía ya en la mente, arqueóloga. Y yo decía, sí, me voy a ir y a viajar por el mundo y entonces voy a ser súper famosa. Ya sabes, ¿no? Tras estos sueños que son así como que súper padres. Y hago el examen para la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me lleva mi mamá a hacer la admisión. Pero antes, para esta parte, yo me quedé un año más en el CCH. Me quedé por 6 materias, y entre ellas matemáticas. ¡Hola, profe, por cierto! Me quedé con 4 matemáticas y 2 de estadística, y curiosa y casualmente, con una materia de historia de México. O sea, y soy historiadora, ¿qué onda, no? Hubo un maestro que aparte de todo es mi papá académico. ¡Hola! Y es el maestro Daniel Soriano Varela, el cual sabe que es mi papá. Lo adoro con todo mi corazón, porque él en la etapa más difícil dentro de la escuela fue quien me jaló, pero aparte de todo fue quien me empezó a decir, ¿sabes qué? A ver, párate tantito y vamos a empezar a ver el panorama, ¿no? Y me apoyó para poder salir y egresar. La verdad es que sin su apoyo, creo que yo no hubiera egresado de ella. ¿Cómo hay personas, bueno, maestros que te marcan la vida, ¿no? O sea, te dejan huella. Sí. Definitivo. Nosotros pensamos que a veces poco se puede hacer, ¿no? Pero cuando tú le preguntas yo creo que a todos los alumnos, eventualmente hay alguien que te marca la vida, ¿no? Exacto. Y fíjate que Daniel, cuando llegó allá al CCH, fue alguien que muchos de mi generación o de nuestra generación que estuvimos con él en las clases de física, nos cambió el panorama porque nos apapachó, no en el sentido de ser un maestro barco. Daniel Soriano Varela jamás ha sido un maestro barco, nunca en la vida. Y además ahí estabas ya por decidirte hacia qué estudiar, ¿no? O sea, sí. Porque el sexto semestre ya en CCH, pues ya es básicamente casi para salir. Sí, exacto. Entonces, cuando yo le dije a Dani y a mi mamá ya sabía que yo quería arqueología. Y yo le dije, ¿qué crees, Dani? Quiero arqueología. Pues hazlo, vas. Y cuando le dije, ¿qué crees? Que me queda otro año.
No, pues casi me correté por media escuela, pero al mismo tiempo me dijo, a ver, ok, te vas a quedar un semestre más, pero un semestre, yo no te quiero más tiempo. Pues ahí fue cuando hice el examen para la ENA, pero yo me tenía que esperar tiempo para meter trámites, el propedéutico y ya sabes. Y entonces que hago el examen, me queda un punto de entrar, fui a la ENA, traté de hablar con el director académico de ese momento de la licenciatura, me dijo, no, tienes que volver a hacer el examen. Y dije, o sea, me esperé tanto tiempo para que me quedara yo un punto de entrar y no me quisieron admitir y me sentí como un fracaso. Dije, y muchos adolescentes y mucha gente lo siente así. Ahora yo lo veo como docente y digo, es que también, o sea, es poner en una balanza, ¿no? Estudiar el caso, revisarlo, ¿sabes qué? Sí, pásale, no hay bronca. Pros y contras, ¿no? No hay bronca, que es un lugar. Se quedó un punto de entrar, pásale. Trae buen promedio, sáquese, métase a estudiar, no tenemos problema. Pero pues dicen que a veces el destino te tiene preparadas otras cosas. Entonces, me quedé un punto de entrar, llegué a mi casa, hablé con mi mamá, me dijo, bueno, ¿qué procede? No te quedaste. Y me puse a trabajar. ¿De qué? Empecé a trabajar a dar clases. Órale. En el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, en el INEA. ¿De qué dabas clase? Estaba yo dando clase de alfabetización a adultos. ¿Qué tal te fue en esa experiencia? Fíjate que fue la primera experiencia que yo tuve como docente. O sea, estoy hablando que fue ahí por el 2008. Y entonces cuando yo di la primer clase, me acuerdo que yo llegué súper nerviosa y me tocó un señor. Y le dijeron, oh, te presentamos a Marisol, te va a dar clase, mira. Y el señor voltea y se me queda viendo. Y se río, ¿no? Y así de, hola, ¿tú me vas a dar clase, niña? Y le dije, sí, señor. ¿A poco sí? Porque pues yo ya estoy muy... Yo ya no. Le digo, bueno, ¿y por qué usted está aquí? Ah, pues porque tengo que sacar mi primaria. Ese señor llegó sin saber leer, sin saber escribir. Y le empecé a dar clases. Y le gustó. Y me dijo, gracias. Y me acuerdo que era un mecánico. Ah, recuerdo eso. Y mis jefes, pues en ese momento mis jefas, que precisamente el INEA de ahí de mi colonia estaba dentro de la primaria donde yo había estado. Órale, qué interesante. Sí, entonces fue súper curioso. Porque aparte mi mamá era conocida en la colonia como la doctora de ahí de la zona. Entonces pues a mí me ubicaban por mi mamá y ya empecé a dar clases. No duré mucho, fue de enero del 2008 a agosto del 2008, porque hice mi trámite para Acatlán. ¿Qué tal te fue ahí? Yo tomé clases, el primer día de sesiones fue un 8 de agosto del 2008. Oh, qué buena memoria para eso. Fue un 8 del 8 del 8. Dije, cabalístico, ¿no? Entonces, pues esta parte de la memoria creo que a veces te da ciertos puntos porque hay cosas que te dejan huella. Entonces, para que yo me acuerde de esa fecha es porque me dejó huella, literal. Y cuando yo llegué a Acatlán éramos una generación de 150 personas. Una generación muy chiquita. Si te das cuenta, a la magnitud que tiene el campus de Acatlán, que es uno de los campus más grandes dentro del Estado de México, de la UNAM, en cuestión de facultades, pues realmente somos una comunidad a nivel de licenciatura chiquita, muy chiquita. ¿Por qué crees que sea así? Pues porque para muchos la historia no es una carrera que reditúe a nivel económico. Y bueno, ahora que tú estás ya del otro lado,
pues, ¿qué opinas de esa parte? O sea, porque es cierto, ¿no? Yo sí he escuchado muchas veces que dicen, pues no estudies historia porque pues, te va a ir mal económicamente, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, yo creo que aquí hay un punto importante. Somos una nación que tristemente pensamos que la educación tiene que quedar en tercer, cuarto o quinto plano, cuando tendría que ser en primer plano por completo. Y la historia es parte de nosotros, totalmente, al 100%, es parte de nosotros. Entonces, para muchos la historia es como ay, te vas a dedicar a memorizar cosas y entonces, ¿sabes la historia de todo? A ver, espérate. Soy historiador, no soy enciclopedia, no soy diccionario, no soy Wikipedia, ¿no? Y la verdad es que estudiar historia, al igual que cualquier carrera, el secreto o la receta es la pasión, con lo cual te guste. Y creo que la carrera ha sido como muy discriminada. Actualmente hay lugares donde ya la carrera la han retomado y está padrísimo. Por ejemplo, UVM abrió la licenciatura en Historia. Órale. La tiene, ¿quién más? La tiene la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de México. La tiene la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La tiene la UNAM, ¿no? Tiene 2 sedes, Acatlán y la tienen en CEU. Son las únicas sedes de los campus que tiene precisamente la carrera como tal. Y como bien sabemos, CEU tiene todas las carreras, tiene a todos porque es la casa, es la matriz. Hay otras escuelas también a nivel privado que han tomado la licenciatura de Historia. Entonces creo que ahora se ha hecho como una cuestión de más conciencia. Pero también aquí hay un punto importante y vuelvo a la misma. Somos un país que deja la educación en cuarto o quinto plano. Y al dejar la educación en un cuarto o quinto plano, ¿qué crees? Que eso nos resta y no nos suma. Sí, pues de hecho, parte de los países de primer mundo en lo que se caracterizan es que sus estudiantes o las formas en las que los educan son de primer nivel, ¿no? Exactamente. Y cuéntanos un poco ahora, o sea, bueno, terminas, estás en la etapa de ser universitario en una escuela de la UNAM. ¿Y tú cómo transmites, en algún momento decides ser maestra, y cómo transmites esa parte a tus alumnos? Porque la UNAM, como un poco lo comentabas, ¿no? O sea, llegaba tu mamá contigo, pero finalmente la que pasaba a hacer los trámites o todo lo que tenía que ser concerniente a ti, pues eras tú. O sea, no a alguien más, ¿no? O sea, ¿tú cómo transmites todo ese conocimiento que vienes de la UNAM, siendo historiadora, a tus alumnos? Pues mira, yo les comento que el pertenecer a la UNAM significa tanto, es un orgullo, porque sí es un orgullo ser universitaria o ser parte de esta máxima casa de estudios, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, y es una responsabilidad muy grande. Tenía yo una maestra la cual nos dijo cuando terminamos la licenciatura y cuando nos íbamos a titular: cualquiera entra, no cualquiera sale. Salir es el reto. Entrar, bueno, entrar las veces que quieras, pero salir, eso es lo que importa. Entonces yo les digo a mis alumnos que si, por ejemplo, ellos vienen de escuela privada y se van hacia el sector público, tienen que entender que el lugar que están ellos peleando y el lugar que ellos están compitiendo por él y por quedarse es porque realmente quieren esa situación, porque quieren estar ahí, porque están convencidos de. Y si están convencidos de estar en esta escuela o en esta institución o en cualquier institución a nivel pública, es porque de verdad quieren estudiar la carrera. En mi caso me han dicho, oye, Miss, ¿y si te gusta la historia? Sí, me lo han dicho así, me lo han preguntado. Es que, ¿sabes qué? Que creo que de forma tradicional, y por aquí en el canal lo hemos comentado un par de veces, creo que la historia la enseñan mucho a través de cosas de memorización, ¿no? Y entonces es como que en 1910, el 17 de febrero, o sea,
Y eso pues lo hace un poco complicado, ¿no? O sea, como un poco lo decía hace rato, ¿no? De solo memorizar cosas, pues no es tan atractivo tal vez, ¿no? Pero cuando ves la historia desde otra perspectiva, que nos lo contabas un poco fuera de cámaras, pues es muy enriquecedor, ¿no? Cuéntanos un poco de esa parte, o sea, ¿cuál es la diferencia o un poco tu método de enseñanza entre pues solo memorizar y dar la historia con pasión, ¿no? La historia, como te decía, fuera de cámaras, y qué bueno que nos están viendo. Y si ven esto, gente que quiere estudiar historia, agárrense de su asiento porque lo van a necesitar. La historia se cuenta como si fuera, a mí me lo dijo alguien, como si fuera un buen chisme. No es que todo sea mentira, no, ojo, por favor, no empecemos con esas partes. No hagamos las teorías de history de la conspiración, cabe aclarar, sino más bien el cómo platicas, cómo lo narras. Podemos entender, por ejemplo, te puedo decir el proceso histórico de la Revolución Francesa. Sabemos que Francia estaba sometida a una monarquía de corte absolutista. Sabemos que los absolutistas tienen que ver con que una sola persona controla a todos y les dicen, los chones se los ponen hoy verdes. Y entonces todo el mundo se tiene que poner los chones verdes. Hoy no me gustan verdes, los prefiero morados. Y todo el mundo se los ponía morados. ¿De qué manera nosotros vamos relacionando el acontecimiento con la fecha? Porque entendemos que hay algo que es característico, simbólico. Por ejemplo, yo te decía la fecha en la cual yo ingresé. Para mí fue característico, cabalístico, ¿no? Porque fue un 8 de agosto, fue un día 8 del mes 8 del 2008. O sea, fue un 888. Y fue un, wow, no lo puedo entender, pero es una fecha fuerte. Porque fue cuando yo entré a la facultad, cuando realmente me enfrenté a un mundo. Si yo ya venía de un mundo grande, que era el CCH, entré al universo entero, ¿no? Y para no perderte allá adentro, está canijo. Entonces, la historia tú la tienes que narrar y la tienes que entender como cuando platicas, como lo que estamos haciendo ahorita. Cuando tú platicas las cosas, puedes hacer una asimilación, ¿no? Y como yo les digo a mis alumnos, a ver, platícame en el caso de la Revolución Francesa. Ah, maestra, pues es que la gente se portaba bien mal. Y entonces resulta que pues no querían al reino porque era bien mandón. Pero aparte de que era bien mandón, era bien malo. La dinastía de los Luises, bien groseros, le robaron al pueblo, se gastaban la lana, se paseaban. ¿Se acuerdan mucho de María Antonieta? Y les dijo al pueblo que coman pastel, lo cual fue mentira. Y entonces, todo ese tipo de cosas, el alumno si empieza a darse cuenta y a vivirlo o a revivirlo en su cabeza y a convertirse en parte del proceso, lo asimila y lo vuelve suyo. La historia tiene que ser tuya, volverla tuya, porque es parte de nosotros, es para entender de dónde venimos y por qué es que estamos hasta acá. ¿Qué fue el contexto que nos trajo aquí, precisamente? ¿No? Entonces a mis alumnos yo les hago ver esa parte. Existe la historia del zapato, la historia del chicle, la historia de las pulseras, la historia de los pantalones. De todo hay historia, porque es algo que dejamos como huella de dónde estamos. No es un Juanito estuvo aquí, pero más o menos así. Lo que pasa es que yo pienso que es un poco esa narrativa, ¿no? Que dices, o sea, ponerle color, ponerle un trasfondo, ponerle edificios, no sé, o sea, color a lo que estás viendo, ¿no? O sea, no simplemente un número y sin que contextualizarlo, ¿no? La pintas. Ajá, exacto. La transformas. Y creo que antes la historia era narrada, o más bien, era transmitida sin ese color. Bien lo acabas de decir y qué bonita frase acabas de utilizar, te la robo. A la historia hay que ponerle color, sí. ¿Por qué tenemos que ponerle color a la historia? Porque nosotros formamos parte de ella, nosotros somos historia.
Y creo que la historia es fundamental dentro de nuestro entender quiénes somos, ¿no? Los griegos decían que una forma de entender era hacer precisamente esta parte de analizar. Y por algo se organizaban en estos grupos o en estos foros tan grandes donde empezaban a hablar el maestro y empezaba a darle sus cátedras a la gente en un espacio público. ¿Y crees que esa parte puede ser contextualizada en este momento? O sea, porque hoy en día tenemos un montón de tecnología y que también en cuestión, por ejemplo, de clases de historia se pudiera llegar a utilizar, ¿no? Y que de repente a mí me tocó ver clases que pues eran eso, o sea, memorizar cosas en lugar de que nos contaran una historia, ¿no? O sea, a lo mejor un poco de lo que dices de los griegos, contextualizarlo, y eso tiene muchísimos años, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo esa parte en la actualidad? O sea, ¿cómo dar una clase que sea atractiva para los chicos y que de alguna forma les deje huella? Yo creo que tiene que ver con algo que es muy práctico. Yo he entendido ahora que la practicidad tiene que ver con una implementación. La historia tiene que ser implementada, ¿no? Yo les digo algo que se llama el aprendizaje útil y, el aprendizaje inútil. ¿Cuál es el aprendizaje útil? Aquel que tú aplicas de manera práctica en tu vida. ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Cómo te sirve? Decide, ¿esto sirve? Sí. ¿Cómo lo ocupo? ¿Esto me sirve? No, porque no sé en qué ocuparlo. Se ve bonito, pero... Y el último trabajo que yo hice como docente actualmente fue desarrollar una feria de ciencias sociales y humanidades. Espero que si lo ven, ETAC, Tlalnepantla, hola, director Sentíes. Yo le di un proyecto para una feria de ciencias sociales y humanidades. Esta idea yo la copié, porque sí fue copia, hola Catlán, de la FES. La FES empezó a implementar un programa que fue precisamente una feria de humanidades y de historia, una feria de historia. Compañeros de generaciones que ya están allá o están de egresados y demás, ya no le tocó a la mía, a mi generación. Pero hubiera sido padrísimo que hubiéramos hecho algo así. Empezaron a hacer una feria de historia, donde sacaban juegos y cosas, y entonces las otras carreras iban precisamente a entender la historia a partir de jugar, la didáctica, la dinámica. Muchas veces cuando eres maestro te dicen, es que su clase no es didáctica, es que no es dinámica. Pues no me voy a poner una nariz de payaso y a rebotar por todos lados, ¿no? Pero tampoco me la voy a pasar parada en un lugar, narrándote con el libro aquí. Entonces, siga usted anotando. Ay, no, qué horror, o sea, me duermo. Pero si, por ejemplo, mi maestro en el pizarrón, y yo soy muy dada a hacer palabras clave, y a preguntarle a mis alumnos, a ver, rápido y velozmente, dime tú, por favor, ¿de qué se trata tal cosa? Dame una pista, a ver, pista, como las pistas de Blue. A ver, dime, dale, y empiezo, sí, síguele, y luego, ¿y qué más? Y como que los motivas, y empiezan, es que no me acuerdo. ¿Tienes apuntes? ¡Córrele! Ya me acordé. Y entonces ves al chamaco, pues sí, activo. O sea, si tú claro, que participe, ¿no? Exacto. Si tú haces cómplice a tus alumnos, tip, maestros, tip. Si tú haces a tus alumnos cómplices en tu clase, y esto lo aprendí con un jefe de una de las escuelas en las cuales he trabajado, te vuelves team con ellos, son tu team, son tu equipo. Entonces yo les digo, ustedes son mi equipo, ustedes me ayudan para que demos clase juntos. No las voy a dar yo sola. Hablar 2 horas yo, no hombre, qué flojera. Hasta yo me duermo de mí, ¿no? Entonces... Porque tienes una plática muy fluida, ¿no? Muchas gracias. Y la verdad es que con ellos les digo, a ver, niño, dime por favor, fecha.
1810, ¿qué pasó ahí? Hidalgo. Y otro, pero Hidalgo, la independencia. Ah, órale. Y entonces, ¿qué pasó? Y empezamos a narrar la clase o armar la clase. Y ahora he utilizado que mis alumnos sean mis protagónicos. Y entonces Hidalgo, y agarro uno de mis alumnos y lo paro conmigo, ¿no? Él es Hidalgo, se los presento. Y todos, hola Hidalgo. Y mis alumnos eso se divierten, les gusta, porque se sienten parte del proceso. Les divierte. Entonces yo creo que una parte importante para poder desarrollar procesos didácticos para impartir una clase tan difícil, para muchos es muy difícil la historia, como lo que es precisamente la historia, que es una ciencia, cabe aclarar que es ciencia. Si tú haces partícipe a la gente se siente parte de, está involucrada dentro del proceso. Y al estar involucrada en el proceso, ¿qué crees? Les resulta más sencillo comprender y poderlo aplicar. También, ¿no? Fíjate que ahorita que estabas diciendo de palabras clave, me quedé pensando y tratando de escucharte, y justo retomo varias palabras que creo que a todos nos pueden eventualmente servir, porque dijiste que se divierte, que finalmente es un proceso, y que creo que, o sea, son esos puntos en el que si un alumno siente que es algo parte de, lo asimila de mejor forma, ¿no? Como lo estás diciendo, ¿no? Y el hecho de ir a una clase en la que te divierte, o sea, me parece que sería genial, ¿no? Y un poco, bueno, ya para ir cerrando esta plática, algo que nos quisieras contar para ir concluyendo. ¿Cómo qué quieres que te cuente? Algo que te haya sido para ti importante o... ¿Significativo dentro de mi proceso como docente? Pues mira, el último proyecto que tuve, que fue precisamente esta Feria de Ciencias Sociales y Humanidades, a mí se me ocurre y yo dije, quiero implementar algo, porque en primer lugar yo vi que la escuela estaba como muy apagada. O sea, es que no se puede, y no se puede, y no se puede, y no se puede. Y yo dije, ¿cómo Chihuahuas no se va a poder? O sea, es una escuela privada, es parte de un sistema que es Sistema Liat, y Sistema Liat es internacional. Entonces dije, a ver, una escuela estando en un sistema internacional, ¿cómo diablos se va a cerrar las puertas? ¿No? Y hubo una junta general, se suponía, ¿no? Y fue en línea. Entonces van diciendo, por favor, maestros, implementen proyectos, que no sé qué, algo que haga impacto. Su área de impacto significa que el maestro se convierte como en el ranking de popularidad. El más popular porque el más barco. O porque la maestra va todos los días con minifalda. Y yo dije, si para ellos un maestro que deja huella es alguien que es barco, para el chamaco, ¿cómo voy a tomar ese estándar como un maestro que deja huella? Es imposible. Para un alumno, ¿eres bueno o eres malo? ¿Eres estricto en tus clases? Eres nefasto. Das flojera. Pero ¿lo dejas hacer lo que se le da la gana? No, es bien buena onda, me habla de tú, ya me pasó sus redes. No lo hagan, maestros, jamás lo hagan. Redes nunca las deben de tener tu alumno, nunca. Y entonces yo le dije a mi jefe, precisamente al director académico que se llama Héctor Sentíes. Por eso, hola Héctor, profe, necesito hablar con usted. Le tengo esta propuesta. Le puse enfrente el proyecto, le expliqué. Le digo, mire, yo estoy impartiendo las materias de introducción a las ciencias sociales, ética. Quiero que la historia o esto se vea reflejado hacia, que tenga un propósito. O sea, está divino que sus cuadernos los traigan bien bonitos y llenos y la fregada. ¿Por qué no utilizan libros, Todo es en plataforma. Y entonces le dije, bueno, pues está muy padre, puedo ponerles 10 por rellenar cuaderno ahí porque me lo hayan hecho bien bonito en la libreta. Pero vamos a hacerlo práctico, ¿te parece? Fue un rollo, porque además, pues sí, en la escuela como que muchos maestros, y esta parte es la que yo también digo, bueno, si ya no te gusta, dilo y vete, ¿no? Y hazlo con
con decoro. Entonces yo veía compañeros que llegaban con cara de guácala todos los días. Y esta parte siempre me ha tocado, tener gente que tiene cara de guácala. No sé si es que huele feo el mundo, ya sabemos que sí, pero creo que hacerlo tan notable como que no está chido, no es notorio, no está padre tener notorio todo eso. Y yo les dije a mis alumnos, chicos, necesito que hagamos esto. Team back, ahí les va. Y el proyecto es así, pum, 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 pum. ¿Qué onda? ¿Sí o no? Pues si lo aprueban, maestra, le entramos. ¿Sabes por qué su evaluación? ¿Es evaluación? Sí. No, pues aunque no querramos, ya estamos. ¿Ya que no? Y le dije al director, porque me dio largas, así de, pues no me contestaba nada. Y yo así de... Bueno, a ver, profe, una duda existencial. Y me dijo, sí, dígame, maestra, ¿sí o no? Porque mis chamacos están trabajando. Pero si usted me dice que no, yo presento mis proyectos en mi salón, invito a papás, nada más me da chance de que lleguen y nada más con sus papás. Para que ellos sean mis conejillos de indias. No, maestra, sí nos gusta la idea. Hágalo. El que es el rector del campus. También le dije, oiga, profe, fíjese, sí, maestra, yo la apoyo 100%, ya sabe, yo soy su team. ¡Sas! Y empecé a llevar el proyecto. Y hubo una academia dentro de la escuela, que es la Academia de Ciencias, que me dijo, te echamos la mano. O sea, increíble que la Academia de Ciencias, más que la de Sociales, Humanidades, que estaba formando y que yo estaba liderando, dijeran los maestros, maestra, ¿en qué te apoyamos? No. Así como que dijeron, nadie nos habla, Y entonces presentamos esto el 30 de mayo, que de hecho yo había hecho difusión en redes sociales. Y la gente de adentro de TAC, que es licenciatura, fue un sábado. Llegaron y pues las coordinadoras, tristemente, y he de decirlo, sí, señores, sí, como que muy apagadas y no queriendo hacer como facilidad de cosas y todo muy burocrático y pesado. Hubo papás que me apoyaron dentro de la idea, que apoyaron sobre todo a sus hijos, porque sabían que era evaluación. Llegaron papás conmigo, gracias, porque mi hijo está emocionado. Gracias porque lo estás evaluando de una manera diferente. Gracias porque lo pusiste a trabajar en serio. Está haciendo chamba y en serio le está costando y esto nos gusta y sabemos que lo va a hacer y lo vamos a hacer bien. Y hubo papás que estuvieron ahí conmigo. Y entonces cuando cerramos el trabajo, que tuvimos por ahí un conferencista que es amigo mío, que se llama Giovanni Menmar. ¡Hola, Giovanni! También de una charla, jamás pensaron que íbamos a tener gente, que iba a haber quórum. ¿Qué crees? Hubo quórum. La gente llegó, porque además de eso decoramos con globos. Yo les dije, es una feria. Globos, que se vea vivo. Vamos a hacer que esto viva, ¿no? Yo dije, mi Frankenstein está vivo. Y yo me sentía feliz. Entonces llegaban y decían, uy, ¿por qué hay globos? Y hay música. Y entraban, bienvenidos, pásenle. Y empezaron a estar dentro de la feria, tomamos fotos. Y hubo gente que me dijo, es la primera vez que vemos un evento que está tan organizado, está estructurado. Maestra, te felicito. Hubo maestros de licenciatura, y sí, también lo he de decir, que dijeron, es que los alumnos, pues como que tienen cosas muy irreales. Y entonces yo les contestaba, pero es bachillerato. Pero están haciendo diferencia, están presentando lo que saben, están poniendo una idea. ¿Sabe qué significa, maestro? Que es licenciatura próxima. Ahí te encargo. ¿Traen con qué? Bueno, y también lo que dijiste ahorita, que finalmente, los padres de familia te comentaban que de alguna forma estaban motivados, ¿no? Y que creo que al final pues es un poco a lo que queremos llegar, ¿no? A lo que los chicos se motiven, y que es un reto, ¿no? Para todo maestro, ¿no? Exacto. Yo creo que algo importante, y creo que se nos ha olvidado también, considero como sociedad y como humanos, es motivarnos.
O sea, no digo el club de los optimistas, no, ánimo, no. Pero, ¿sabes qué? Sí, el hecho de decir, sí es posible darle otra cara a un ambiente tan cerrado a veces como el ambiente docente, donde se nos ha clasificado de ser o mala onda o de ser profesores cerrados o en muchos casos barco. Hace poco leí un artículo donde una maestra lo sacó público, creo que todo el mundo sabe de esta nota, es una maestra francesa que fue a una escuela y entonces la directora, directivos, le dijeron, maestra, no repruebe. Creo que la reprobación o el sistema como está, la estructura es, ¿qué tan buen maestro eres? Es cuántos reprobados tienes. Y el sistema educativo dentro de nuestro país radica en ¿cuántos casos de los reprobados ya salvaste tú? ¿Ya intentaste ver por qué? ¿Ya agotaste recursos? Creo que esa es la parte que a veces como maestros no entendemos. Un niño reprobado puede ser por muchas razones, muchas. No necesariamente porque el niño no pueda aprender, porque el niño no sepa, porque el niño no tenga apoyo en la escuela. No, tiene que ver también con un entorno psicosocioemocional. Y nosotros como docentes entendemos esos términos, profes. Entonces, el desarrollo psicológico, social y emocional del alumno sí se involucra en lo educativo. Y es algo que no entendemos. Y es algo que no podemos entender, no podemos darle el enfoque. Tenemos cursos, capacitaciones, hay cursos en línea, los consejos técnicos para algo funcionan si realmente se trabaja en consejo técnico. Cabe de aclarar otro punto, ¿no? Entonces, si tú te pones a revisar un caso de los que tienes como un fracaso escolar, no es un fracaso escolar, es un reto. ¿Cómo haces que ese chavito que tiene 5 y que todo el mundo dice que es odioso, nefasto y realmente es un caso de éxito? ¿No? O sea, como lo que te decía de mi tía, ¿no? Y de esta escuela, vieja escuela en la cual les amarraban las manos atrás y el maestro traía la regla y órale, si no entiende, pues le doy de trancazos. Eso ya no se puede hacer. Pero no utilizamos cosas para pegarle a un niño. Pero ¿cuántos docentes no utilizan palabras o frases para subestimar a un alumno? Y se supone que eso no lo podemos hacer. Y sin embargo sigue persistiendo. ¿O cómo es que nosotros entre el ámbito docente seguimos denigrando a maestros? Seguimos sobajando a compañeros. O sea, entre nosotros nos pisamos la manguera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo y pienso que la educación dentro de nuestro país, de manera específica, tiene que ver con un asunto, número 1, de corte súper político, a más no poder, donde lo que les interesa es saber cuánto van a ganar. No que el pueblo realmente o que las personas tengan un aprendizaje práctico. Entre más la gente está embobada en algo, menos me cuestiona. Pero resulta que en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, en una industria, tienes que resolver. ¿Cómo vas a resolver si no lo sabes hacer? ¿No? Por algo la educación y por algo la historia son una parte fundamental, porque así entendemos cómo resolver lo que tengo. ¿Por qué lo ocupo? ¿Para qué lo ocupo? ¿Cómo lo sé? Entonces, precisamente cuando yo hice la Feria de Ciencias Sociales y Humanidades, yo les dije, la practicidad. Hicieron proyectos de medio ambiente, la propuesta para un jardín botánico en la escuela, un jardín de la escuela, un sistema de riego, reciclaje,
tomar un taller en la escuela de box que no existe. O sea, hicieron propuestas. Y yo les dije, de esto se trata, hacerlo práctico. ¿Cómo lo ocupas en tu vida diaria, en tu colonia? Hubo una niña que no pudo presentar su trabajo, pero traíamos una cuestión así como una vivencia en la que era hacer una cámara oscura, pero que la gente oliera a cigarro. Hacer conciencia social a partir del tema del cigarro. Y no con una charla normal de tabaquismo y drogas y vive sin drogas. No. Una cámara oscura donde metieran a la gente, no supiera qué rayos estaba haciendo, pero de repente intentaran, para no caerse, motivarlos a agarrarse de una pared y sentir. Y yo le dije a mi niña, ok, ahora lo que vas a hacer es decirles, huélanse las manos. ¿En serio, maestra? Sí. ¿Para qué? ¿Cómo huele el cigarro? O sea, el vestigio del cigarro. Esa parte de mi jefe fue así como un, ¿en serio los va a hacer que haga eso, maestra? Y yo, sí. ¿Qué es lo que quiero? Crearles conciencia, o sea, que les duela. Que digan, guácala, qué asco, huele a cigarro. Ah, pues así huele a alguien que fuma mucho. Entonces, no fumes, ¿no? Y como dices, yo creo que es una parte práctica, ¿no? O sea, ok, dices no fumes, es una frase tal vez trillada, pero a lo mejor si lo percibes, si lo estás algo tangible, pues pudieras verlo ya de forma diferente, ¿no? Y es precisamente el punto importante dentro de la historia, hacerlo tangible. Oh, es una frase que yo creo que pues, podríamos retomarla muchos, ¿no? Un poco también ya para ir dándole cierre a esta plática, pero el que sea algo tangible, que sean cosas prácticas, creo que es importante, ¿no? Y que a lo mejor pues, muchos de nosotros nos podríamos llevar de tarea el cómo hacer práctico lo que cada quien hace en sus clases, ¿no? Claro, o sea, para muchos que creen que la historia no es tangible, que creen que sí. La historia es tangible, la historia es posible, la historia es visible, pero además de eso es parte de nosotros. Nosotros somos protagonistas, pero además de ser protagonistas somos quienes hacemos a la historia. Entonces, todo esto yo lo he ido entendiendo a lo largo de mi vida profesional, la cual empezó de manera más formal, más que en INEA en 2008, empezó en 2015. Y dentro de mi vagar por esta parte docente, he entendido que la historia es tangible al 100%, la tenemos, la vivimos y la hacemos nosotros. Y creo que somos protagonistas y somos quienes la elaboramos y somos quienes la vivimos. Y así como Lucien Febvre, que va a ser uno de los grandes historiógrafos dentro de la historia. Febvre decía que hay algo que se llama la historia desde abajo. Entonces, el vivir la historia desde abajo, o de la historia de los anales, de los analistas, esto significa que tenemos que ver a la historia con otros ojos, no verla con la gran gloria, ¿no? De, ay, los héroes, no, ni que fuera DC Comics y mucho menos Marvel. Y aún así, la historia de los cómics está relacionada directamente con la guerra. Es algo que la gente no sabe. Y sí, tiene que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dato curioso. Y entonces, yo siempre les digo que el dato curioso y el asqueroso son dos cosas que la gente puede relacionar directamente con la historia. Porque son cosas que te acuerdas. Fíjate que es bastante interesante, ¿no? Yo creo que todo lo que nos has ido contando y creo que, bueno, desde mi perspectiva nos has mostrado una parte de la historia pues diferente, ¿no? Una parte de la historia que es más viva, que es un poco más a través de narrativas, de más color, ¿no? Como dijiste hace rato. Y creo que pues muchos de nosotros podremos aprender de todo esto que nos estuviste contando, ¿no? Pues muchas gracias. No, muchas gracias. por esta plática, por contarnos tu historia y la historia de la historia, ¿no? que tú das, ¿no?
Muchísimas gracias. La verdad es que hacer este tipo de cosas a mí me gustan mucho porque creo y considero que no solamente la historia o el impartir una clase se queda en un aula, ¿sabes? Tiene que ser algo más allá que un aula. Entonces, pues espero prontamente que me vuelvan a invitar, estaría padrísimo. Y también te agradezco muchísimo y espero que mi plática o esta entrevista, pues si hay compañeros dentro del gremio de historiadores, les funcione y como que les dé el despertarlos otra vez, ¿sabes? El decir, oye, sacúdete tantito y date cuenta que sí, puedes dar clases diferentes, puedes hacerlo distinto. No, pues nuevamente muchas gracias y bueno, pues también gracias a ustedes por estar acá al pendiente, por también escribirnos, que ya por acá hemos recibido muchas muestras de afecto. Y pues nada, creo que por acá vamos a traer a otros maestros. Esperamos que esta plática les haya gustado. Coméntenos qué tal les pareció. La verdad es que vimos muchas cosas. Y pues bueno, hay que ir pues un poco reviviendo y también entre nosotros irnos apoyando. Creo que sería interesante saber su opinión. Y pues nada, nos estaríamos viendo en el próximo capítulo. Como ya les había por ahí comentado, pues su suscripción al canal es muy importante para poder seguir creciendo en esta comunidad. Y bueno, también por acá les dejamos el Facebook por si se quieren ahí unir. Y pues nada, ahora sí nos vemos la próxima. Gracias, bye.